Sodoma y Gomorra son dos ciudades que han capturado la imaginación y el pensamiento humano durante milenios. Mencionadas en el Génesis, estas urbes representan más que simples nombres en la historia bíblica. Son símbolos de la ira divina frente a la iniquidad humana. En el contexto bíblico, Sodoma y Gomorra son presentadas como ejemplos de la justicia implacable de Dios. Estas ciudades, según el relato del Génesis, fueron destruidas por su extrema depravación moral. El relato comienza con la visita de dos ángeles a Abraham, quienes le informan de la inminente destrucción de las ciudades debido a sus pecados. Este aviso divino sienta las bases para la narrativa de juicio y salvación que sigue. En los próximos minutos comprenderás cómo este evento que devastó ambas ciudades es esencial para comprender el plan divino. La Biblia juega un papel crucial. Con ella desarrollé este estudio, porque como creyentes tenemos el deber de estar preparados para lo que está por venir. El papel de Abraham en esta historia es crucial. Él intercede ante Dios para salvar a los justos que puedan existir en Sodoma y Gomorra, reduciendo progresivamente el número de justos necesarios para evitar la destrucción, desde 50 hasta 10. Génesis 18, 23, 32. Este diálogo entre Abraham y Dios no solo muestra la misericordia divina, sino también la importancia de la justicia y la intercesión. Las ciudades son destruidas por una lluvia de fuego y azufre, lo que marca un momento de juicio divino que resuena a lo largo de la Biblia y en la conciencia colectiva de muchas culturas. La historia de Sodoma y Gomorra nos ofrece una ventana a los principios divinos de justicia y misericordia, y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del pecado y el juicio. Las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban situadas en el fértil Valle del Jordán, una región conocida por su abundancia y belleza. Este valle se comparaba a menudo con el jardín del Edén y las tierras fértiles de Egipto, Génesis 13:10. La ubicación geográfica de estas ciudades desempeñó un papel crucial en su desarrollo y eventual caída, ya que la riqueza y la prosperidad pueden llevar a la corrupción y el alejamiento de los principios divinos. Pero antes de continuar, comparte este vídeo con alguien que amas, ya sea a través de WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Y si te gustan estudios como este, que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias actitudes, comenta abajo, quiero más, porque solo entonces sabré realmente si debo seguir creando contenido nuevo como este. El Valle del Jordán, en la época de Abraham, era una región de gran importancia estratégica y económica. Su abundancia atraía a muchos y era un lugar ideal para el asentamiento y la vida próspera. Sin embargo, esta prosperidad también trajo consigo la tentación y el pecado, lo que eventualmente llevó a la condena divina. La historia de Sodoma y Gomorra está intrínsecamente ligada a este contexto geográfico, que sirve como un telón de fondo para los eventos dramáticos que se desarrollan. Además de su riqueza material, el Valle del Jordán era conocido por su diversidad cultural. Los habitantes de la región eran una mezcla de diversas tribus y pueblos, lo que contribuía a una atmósfera de tolerancia hacia diversas prácticas, algunas de las cuales se consideraban abominables a los ojos de Dios. Este ambiente multicultural y permisivo facilitó la proliferación de comportamientos que eventualmente llevaron a la destrucción de Sodoma y Gomorra. La importancia del contexto geográfico no puede subestimarse. Nos proporciona una comprensión más profunda de por qué estas ciudades cayeron en tal depravación y cómo su entorno contribuyó a su destino final. La narrativa bíblica utiliza el contexto histórico y geográfico para ilustrar la conexión entre la prosperidad material y la decadencia moral, una lección que sigue siendo relevante en nuestros días.
La era de Abraham es fundamental para entender la historia de Sodoma y Gomorra. Abraham, el patriarca de Israel, es una figura central en el relato del Génesis y desempeña un papel clave en la intercesión por estas ciudades. Su conexión con Sodoma y Gomorra se establece a través de su sobrino Lot, quien decide establecerse en la fértil llanura del Jordán cerca de Sodoma. Génesis 13:12. Abraham es conocido por su fe y su relación cercana con Dios. Esta relación es evidente cuando Dios le revela el plan de destruir Sodoma y Gomorra debido a sus pecados. Abraham, preocupado por el destino de los justos que pudieran residir en esas ciudades, intercede ante Dios en una serie de diálogos que muestran tanto su compasión como su sentido de justicia. Génesis 18, 23, 33. Este acto de intercesión subraya la importancia de la misericordia y la justicia en la narrativa bíblica. Lot, por otro lado, representa a aquellos que, aunque justos, se encuentran atrapados en un entorno corrupto. La decisión de Lot de vivir cerca de Sodoma refleja una elección basada en la prosperidad material, una decisión que tendrá consecuencias significativas. La relación entre Abraham y Lot añade una dimensión personal a la historia, mostrando cómo las decisiones individuales pueden tener repercusiones más amplias. La era de Abraham es también una época de promesas y pactos divinos. La destrucción de Sodoma y Gomorra contrasta con las promesas de bendición y prosperidad que Dios hace a Abraham. Este contraste resalta la dualidad de la justicia divina, bendición para los justos y juicio para los inicuos. La narrativa de Sodoma y Gomorra, por tanto, no solo es una historia de destrucción, sino también una lección sobre la fidelidad y la justicia en la era de Abraham. Los nombres de Sodoma y Gomorra han llegado a simbolizar la corrupción y el juicio divino. En la Biblia, estos nombres están cargados de significado y evocan imágenes de destrucción y pecado. Sodoma, en particular, ha dado origen al término sodomía, que históricamente se ha utilizado para referirse a actos sexuales considerados perversos, especialmente la homosexualidad masculina. El significado de los nombres va más allá de su uso en la Biblia. En el contexto histórico y cultural, Sodoma y Gomorra representan ciudades que alcanzaron niveles extremos de depravación moral. Según Ezequiel 16, 49-50, los pecados de Sodoma incluían el orgullo, la abundancia de pan, la ociosidad y la falta de ayuda al necesitado, además de las abominaciones cometidas. Estos pecados reflejan una sociedad que había perdido su sentido de justicia y compasión. Gomorra, aunque menos mencionada, comparte el mismo destino que Sodoma y está asociada con los mismos niveles de iniquidad. El nombre Gomorra también evoca la idea de juicio y destrucción, siendo destruida junto con Sodoma por la lluvia de fuego y azufre. Génesis 19, 24-25. La dualidad de sus nombres refleja la gravedad de sus transgresiones y el castigo divino que enfrentaron. En la narrativa bíblica y en la interpretación posterior, los nombres de Sodoma y Gomorra han servido como advertencia sobre las consecuencias del pecado y el rechazo de las leyes divinas. Estos nombres continúan siendo utilizados en la literatura y la cultura popular como símbolos de decadencia y juicio. La historia de estas ciudades y el significado de sus nombres nos recuerdan la importancia de vivir de acuerdo con los principios divinos y la justicia. El Valle del Jordán, donde se encontraban Sodoma y Gomorra, era conocido por su increíble fertilidad y belleza. Esta región, descrita en la Biblia como el jardín de Jehová, como la tierra de Egipto, Génesis 13:10, era un lugar de abundancia y prosperidad. Esta riqueza material fue un factor crucial en la elección de Lot de establecerse allí, atraído por las promesas de una vida próspera.
La prosperidad del Valle del Jordán no solo atrajo a Lot, sino también a muchos otros que buscaban beneficiarse de sus riquezas naturales. La abundancia de recursos permitió a los habitantes de Sodoma y Gomorra vivir en lujo y comodidad, lo que eventualmente llevó a una falta de necesidad de depender de Dios. Esta autosuficiencia y complacencia material contribuyeron a la decadencia moral que caracterizó a estas ciudades. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Sin embargo, la riqueza y la prosperidad del valle también trajeron consigo desafíos espirituales. La Biblia señala que, a pesar de su abundancia, los habitantes de Sodoma y Gomorra eran orgullosos y no ayudaban a los necesitados. Ezequiel 16, 49, 50. Esta falta de compasión y justicia social fue uno de los factores que llevaron a su condena. La narrativa sugiere que la prosperidad sin justicia y compasión puede llevar a la ruina moral y espiritual. El contraste entre la belleza y la fertilidad del Valle del Jordán y la corrupción moral de sus habitantes subraya una lección importante. La prosperidad material no garantiza la rectitud espiritual. La historia de Sodoma y Gomorra nos invita a reflexionar sobre cómo utilizamos nuestras bendiciones materiales y nos recuerda que la verdadera prosperidad viene de vivir en armonía con los principios divinos de justicia y compasión. Lot, el sobrino de Abraham, juega un papel crucial en la narrativa de Sodoma y Gomorra. Después de separarse de su tío, Lot eligió establecerse en la fértil llanura del Jordán, cerca de Sodoma, atraído por la riqueza y la belleza de la región. Génesis 13, 11, 12. Esta decisión no fue solo estratégica desde un punto de vista económico, sino también reveladora de sus prioridades personales, enfocadas en la prosperidad material. La elección de Lot tiene implicaciones profundas. Al optar por vivir en una región conocida por su decadencia moral, Lot se expuso y a su familia a un entorno corrupto y peligroso. Aunque la Biblia lo describe como un hombre justo, 2 Pedro 2, 7, 8, su decisión de vivir cerca de Sodoma sugiere una cierta falta de discernimiento espiritual o una subestimación de los riesgos morales asociados con su nuevo hogar. Este contraste entre su justicia personal y su elección de residencia subraya la complejidad de su carácter. La vida de Lot en Sodoma estuvo marcada por constantes conflictos internos. Aunque estaba profundamente perturbado por la conducta de sus vecinos, eligió permanecer allí, quizás por las oportunidades económicas o la esperanza de poder influir positivamente en su entorno. Sin embargo, esta permanencia también lo sumió en una situación cada vez más precaria y peligrosa, como se evidencia en la dramática visita de los ángeles y la amenaza de la turba. Génesis 19, 1, 9. La narrativa de Lot y su elección de residir en Sodoma ofrece una lección valiosa sobre las decisiones que tomamos y sus consecuencias. Nos recuerda que la búsqueda de prosperidad material puede llevarnos a comprometer nuestros valores y exponernos a influencias negativas.
La historia de Lot es una advertencia sobre la importancia de elegir sabiamente dónde y cómo vivimos, manteniendo siempre en mente nuestros principios y la voluntad divina. El Valle del Jordán, donde se ubicaban Sodoma y Gomorra, es descrito en la Biblia con una belleza y fertilidad que se comparan con el jardín del Edén y las tierras fértiles de Egipto. Génesis 13:10. Esta comparación no es casual, ya que ambos lugares simbolizan la abundancia y la bendición divina. La descripción del valle resalta su potencial para una vida próspera y llena de recursos, atrayendo a muchos, incluido Lot. La analogía con el jardín del Edén también introduce una dimensión espiritual. Al igual que el Edén, el Valle del Jordán representa un lugar de elección y tentación. En el Edén, Adán y Eva enfrentaron la tentación y cayeron en el pecado. De manera similar, los habitantes del Valle del Jordán, rodeados de abundancia, sucumbieron a la corrupción moral. Esta narrativa paralela subraya cómo la prosperidad puede convertirse en una prueba de carácter y fe. El atractivo del valle también destaca la tentación de buscar lo material sobre lo espiritual. La decisión de Lot de establecerse en esta región fértil refleja un deseo de seguridad y comodidad material. Sin embargo, como se revela más adelante en la historia, esta elección trajo consigo graves consecuencias espirituales y morales. La belleza y fertilidad del valle no fueron suficientes para contrarrestar la depravación de sus habitantes, mostrando que la prosperidad material no garantiza la rectitud moral. La comparación con el jardín del Edén también sirve como una advertencia sobre las decisiones que tomamos en busca de una vida mejor. Nos recuerda que, aunque un lugar pueda parecer ideal desde una perspectiva material, es esencial considerar su impacto espiritual y moral. La narrativa nos invita a reflexionar sobre cómo equilibramos nuestras aspiraciones materiales con nuestras responsabilidades espirituales y éticas. Las primeras señales de corrupción en Sodoma y Gomorra son evidentes desde el principio de su mención en la Biblia. A pesar de su prosperidad material, estas ciudades estaban profundamente inmersas en prácticas inmorales que alarmaron a Dios. El grito de la tierra contra Sodoma y Gomorra, debido a sus pecados, subió hasta el cielo, provocando la intervención divina. Génesis 18, 20, 21. Este clamor es un indicio de la gravedad de sus transgresiones. La corrupción de Sodoma y Gomorra se manifestaba en diversas formas. Ezequiel 16, 49, 50 menciona que los habitantes de Sodoma eran orgullosos, tenían abundancia de pan y una próspera ociosidad, pero no ayudaban a los necesitados. Esta falta de compasión y justicia social era una de las principales quejas contra ellos. Además, sus abominaciones sexuales, incluyendo la violencia y la homosexualidad, exacerbaban su depravación moral, convirtiéndolas en ejemplos extremos de inmoralidad. La visita de los ángeles a Sodoma revela aún más la profundidad de su corrupción. Al llegar a la ciudad, son recibidos por Lot, quien les ofrece hospitalidad. Sin embargo, los hombres de Sodoma rodean la casa de Lot y demandan que los visitantes sean entregados a ellos para abusar de ellos sexualmente. Génesis 19, 4, 5. Este acto de violencia e inhospitalidad no solo muestra su depravación, sino también su rechazo a las leyes de hospitalidad y protección de los huéspedes, fundamentales en la cultura de la época. Las primeras señales de corrupción en Sodoma y Gomorra sirven como una advertencia sobre cómo la prosperidad y la complacencia pueden llevar a la decadencia moral. La narrativa bíblica utiliza estos ejemplos para ilustrar las consecuencias del orgullo, la indiferencia hacia los necesitados y las prácticas inmorales. Nos recuerda la importancia de mantenernos vigilantes en nuestra vida moral y espiritual,
independientemente de nuestra prosperidad material. La hospitalidad de Lot es un aspecto central de la narrativa de Sodoma y Gomorra. Cuando dos ángeles llegaron a Sodoma, Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad, un lugar que indica su posición de respeto y autoridad. Al ver a los ángeles, Lot se levantó para recibirlos, se inclinó ante ellos y les ofreció hospedaje en su casa. Génesis 19:1-3. Este gesto de hospitalidad contrasta fuertemente con la conducta de los otros habitantes de Sodoma. La insistencia de Lot en hospedar a los ángeles refleja su conciencia de la peligrosidad del ambiente de Sodoma. A pesar de la inicial resistencia de los ángeles a quedarse en su casa, Lot les rogó insistentemente, sabiendo que su seguridad estaría comprometida si pasaban la noche en la plaza pública. Esta preocupación muestra el sentido de responsabilidad y protección de Lot hacia los forasteros, cumpliendo con las normas de hospitalidad de la época. La hospitalidad de Lot también se ve puesta a prueba cuando los hombres de Sodoma rodean su casa y exigen que entregue a los visitantes para abusar de ellos. Lot sale y les ruega que no cometan tal maldad, incluso ofreciéndoles a sus hijas vírgenes en su lugar. Génesis 19:6-8. Aunque esta oferta es perturbadora desde una perspectiva moderna, refleja la desesperación de Lot por proteger a sus huéspedes y cumplir con su deber de hospitalidad a costa de su propia familia. La llegada de los ángeles y la respuesta de Lot subrayan la dicotomía entre la rectitud individual y la corrupción colectiva. Lot, a pesar de vivir en un entorno corrupto, se mantiene justo y protector, mientras que los hombres de Sodoma demuestran su completa depravación. Este contraste enfatiza la posibilidad de mantener la justicia personal incluso en medio de la inmoralidad, y resalta la importancia de la hospitalidad y la protección de los vulnerables en las enseñanzas bíblicas. La violencia y depravación de los hombres de Sodoma es una de las razones principales para la destrucción de la ciudad. La Biblia describe cómo, antes de que se acostaran los visitantes, los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como viejos, rodearon la casa de Lot y exigieron que les entregara a los visitantes para que pudieran abusar de ellos sexualmente. Génesis 19:4-5. Este comportamiento violento y depravado es un testimonio de la profunda corrupción moral que caracterizaba a la ciudad. La respuesta de Lot a esta situación es también reveladora. Lot sale para enfrentarse a la turba y les suplica que no cometan tal maldad. En un acto desesperado por proteger a sus huéspedes, incluso ofrece a sus hijas vírgenes en su lugar. Génesis 19:6-8. Esta oferta, aunque incomprensible desde nuestra perspectiva moderna, subraya la gravedad de la situación y la desesperación de Lot por mantener la hospitalidad y proteger a los visitantes. La turba rechaza la oferta de Lot y se enfurece aún más, tratando de romper la puerta para llegar a los visitantes. En este punto, los ángeles intervienen, cegando milagrosamente a los hombres de la ciudad para proteger a Lot y a ellos mismos. Génesis 19:9-11. Este acto sobrenatural no solo salva a Lot y a su familia, sino que también resalta la ceguera moral y espiritual. Este evento de ceguera repentina actúa como un símbolo poderoso de la incapacidad de los habitantes para reconocer su propia maldad y el juicio inminente. A pesar de estar físicamente cegados, los hombres de Sodoma continúan buscando la puerta, mostrando su determinación de cometer actos atroces, lo que destaca aún más su ceguera moral y espiritual. La intervención de los ángeles demuestra la misericordia y la protección divina hacia Lot y su familia. Los ángeles, al ver la gravedad de la situación, le indican a Lot que debe reunir a su familia y prepararse para huir de la ciudad.
le informan que la destrucción es inminente debido a la gravedad del clamor contra la ciudad que ha llegado hasta el Señor. Génesis 19, 12, 13. Este anuncio es un momento crucial en la narrativa, marcando el inicio del juicio divino sobre Sodoma y Gomorra. Lot intenta advertir a sus futuros yernos sobre la inminente destrucción, pero ellos lo toman a la ligera y piensan que está bromeando. Génesis 19:14. Esta incredulidad refleja la desconexión total entre Lot y los habitantes de Sodoma, incluso aquellos que estaban más cercanos a él por lazos familiares. La falta de seriedad con la que toman la advertencia subraya su arraigada corrupción y su incapacidad para reconocer la gravedad de sus acciones. La persistente depravación y violencia de los hombres de Sodoma culminan en su total destrucción. La ceguera temporal que sufrieron es solo un preludio de su destino final. La narrativa destaca que la violencia y la depravación no solo afectan a las víctimas directas, sino que corrompen toda la comunidad, llevando inevitablemente al juicio y la destrucción. Esta historia sirve como una advertencia poderosa sobre las consecuencias de la inmoralidad y la importancia de mantener la justicia y la compasión en nuestras comunidades. La oferta de Lot de entregar a sus hijas vírgenes a la turba en lugar de los huéspedes es uno de los momentos más perturbadores de la narrativa bíblica. Lot, desesperado por proteger a los visitantes bajo su techo, ofrece a sus hijas como un último recurso para aplacar la ira de los hombres de Sodoma. Génesis 19:8. Este acto, aunque inaceptable desde nuestra perspectiva moderna, refleja las extremas medidas que estaba dispuesto a tomar para cumplir con su deber de hospitalidad. Desde un contexto histórico y cultural, la hospitalidad era una obligación sagrada en el antiguo Oriente Próximo. Los huéspedes estaban bajo la protección absoluta de su anfitrión, quien debía garantizar su seguridad a cualquier costo. La oferta de Lot de sacrificar a sus hijas, por horrible que parezca, ilustra la intensidad de esta obligación. Sin embargo, también expone las tensiones y conflictos éticos en juego en una situación de extrema desesperación. Este acto también revela las complejidades del carácter de Lot. Aunque es descrito como un hombre justo, su disposición a sacrificar a sus hijas plantea preguntas sobre su juicio y moralidad. La narrativa no justifica su acción, sino que más bien la presenta como una muestra de las profundidades a las que ha caído Sodoma, donde incluso las personas justas se ven obligadas a hacer elecciones imposibles. La oferta de Lot resalta la naturaleza profundamente corrupta de Sodoma. Los hombres de la ciudad no solo rechazan su oferta, sino que también demuestran una completa falta de humanidad y respeto por las leyes de hospitalidad. Este rechazo a la oferta de Lot y su continua violencia subraya la inevitabilidad del juicio divino. La narrativa nos obliga a confrontar las realidades de una sociedad que ha perdido todo sentido de moralidad y compasión, preparando el escenario para su destrucción. La intervención divina que ciega a la turba en Sodoma es un momento crucial en la narrativa, marcando la protección sobrenatural de los ángeles hacia Lot y su familia. Cuando los hombres de la ciudad intentan romper la puerta de la casa de Lot para atacar a los huéspedes, los ángeles los hieren con ceguera. Génesis 19:11. Este milagro no solo impide la violencia inmediata, sino que también simboliza la ceguera moral de los habitantes de Sodoma. La ceguera física impuesta por los ángeles tiene un profundo significado simbólico. Representa la incapacidad de los hombres de Sodoma para ver y reconocer su propia corrupción y la gravedad de sus pecados. A pesar de estar físicamente cegados, continúan buscando la puerta, lo que muestra su obstinación y su completa desconexión de cualquier sentido de arrepentimiento o rectitud.
La intervención divina también resalta la protección y la misericordia de Dios hacia Lot. Los ángeles, al ver la peligrosa situación, actúan para salvar a Lot y a su familia, demostrando que Dios no abandona a los justos, incluso en medio de la mayor corrupción. Este acto de protección es una manifestación de la justicia divina, asegurando que Lot y su familia tengan una oportunidad de escapar del juicio inminente. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. El episodio de la ceguera de la turba sirve como una advertencia sobre las consecuencias de la ceguera moral. La incapacidad de los habitantes de Sodoma para ver más allá de sus deseos depravados y reconocer su maldad les lleva a su destrucción. Esta narrativa enfatiza la importancia de la claridad moral y la visión espiritual, mostrando que la ceguera moral puede tener consecuencias devastadoras, no solo para los individuos, sino para toda la comunidad. Después de cegar a la turba, los ángeles advierten a Lot y su familia que deben huir de la ciudad sin mirar atrás. Les instruyen que abandonen Sodoma rápidamente, ya que la destrucción es inminente. Génesis 19, 15, 17. Esta advertencia subraya la urgencia de la situación y la necesidad de una acción inmediata para salvar sus vidas, marcando un punto de no retorno en la narrativa. La instrucción de no mirar atrás es significativa en varios niveles. Simbólicamente, representa la necesidad de abandonar completamente el pasado y no aferrarse a la vida anterior en Sodoma. Mirar atrás podría ser interpretado como un signo de arrepentimiento o nostalgia por una vida inmoral, lo cual es incompatible con la salvación que Dios ofrece. Este mandato también resalta la importancia de la obediencia absoluta a las instrucciones divinas para evitar el juicio. A pesar de la advertencia clara, la esposa de Lot mira hacia atrás mientras huían y se convierte en una estatua de sal. Génesis 19:26. Este acto de desobediencia y su consecuencia inmediata ilustran el peligro de no seguir las instrucciones divinas al pie de la letra. La historia de la esposa de Lot se convierte en una advertencia eterna sobre los riesgos de aferrarse al pasado y desobedecer a Dios. La advertencia de los ángeles y la transformación de la esposa de Lot en una estatua de sal enfatizan la necesidad de fe y obediencia. La narrativa muestra que, para recibir la salvación, es crucial confiar plenamente en las instrucciones de Dios y no permitir que el apego a una vida de pecado nos distraiga del camino hacia la rectitud. Esta lección sigue siendo relevante para los creyentes, recordándoles la importancia de seguir las guías divinas con fidelidad. Lot, tras recibir la advertencia de los ángeles sobre la inminente destrucción de Sodoma, intenta salvar también a sus futuros yernos, quienes estaban prometidos a sus hijas. Les advierte que deben levantarse y salir de la ciudad porque Dios va a destruirla. Génesis 19:14. Sin embargo, sus yernos lo toman a la ligera, creyendo que está bromeando, lo que refleja su incredulidad y desprecio por la gravedad de la situación.
La reacción de los yernos de Lot subraya una desconexión total entre Lot y aquellos que han adoptado la cultura corrupta de Sodoma. Aunque Lot es un hombre justo que comprende la seriedad de la advertencia divina, sus yernos están tan inmersos en la decadencia de la ciudad que no pueden imaginar que algo tan catastrófico pueda suceder. Su incredulidad es un reflejo de la profunda corrupción que permea Sodoma. Esta incredulidad también pone de manifiesto la diferencia en la percepción de la realidad entre los justos y los impíos, mientras que Lot, aunque viviendo en Sodoma, mantiene su fe y discernimiento. Sus yernos representan a aquellos que han perdido toda capacidad de reconocer el juicio y la advertencia divina. Su rechazo a tomar en serio la advertencia de Lot resulta en su perdición, destacando la importancia de la receptividad a las señales divinas. La narrativa de los yernos de Lot sirve como una advertencia sobre la importancia de escuchar y actuar sobre las advertencias divinas. La incredulidad y el escepticismo hacia los mensajes de Dios pueden llevar a consecuencias desastrosas. Esta historia enfatiza que, para evitar la destrucción, es crucial estar atentos a las señales divinas y responder con fe y acción, reconociendo la seriedad de las advertencias de Dios. Cuando llegó el momento de huir, Lot vaciló, mostrando una reticencia a abandonar la ciudad. A pesar de la advertencia urgente de los ángeles, Lot parecía incapaz de dejar atrás su vida en Sodoma. Génesis 19:16. Esta vacilación es significativa, ya que revela su apego emocional y material a la ciudad, reflejando las luchas internas de un hombre justo atrapado en un entorno corrupto. La vacilación de Lot pone de manifiesto la misericordia divina. A pesar de su indecisión, los ángeles lo toman de la mano a él, a su esposa y a sus 2 hijas, y los sacan de la ciudad, demostrando la compasión y la paciencia de Dios. Génesis 19:16. Este acto de misericordia subraya que, aunque Lot estaba paralizado por el miedo y la incertidumbre, Dios no lo abandonó. La intervención divina asegura que Lot y su familia tengan la oportunidad de escapar. Esta escena también resalta la importancia de la obediencia y la prontitud en la acción. La narrativa muestra que la salvación a menudo requiere una respuesta rápida y decidida a las instrucciones divinas. La vacilación de Lot podría haberle costado la vida, pero la intervención misericordiosa de Dios le da una segunda oportunidad. Este tema de la gracia y la salvación, a pesar de las dudas humanas, es recurrente en la Biblia, mostrando la naturaleza comprensiva de Dios. La vacilación de Lot y la subsiguiente misericordia divina ofrecen una lección poderosa sobre la redención. La narrativa sugiere que incluso aquellos que vacilan y dudan pueden ser salvados por la gracia de Dios. La historia de Lot nos recuerda que la salvación no depende únicamente de nuestra fuerza y decisión, sino también de la misericordia divina, que interviene en nuestros momentos de debilidad y duda. Después de la advertencia de los ángeles, Lot y su familia huyen hacia la pequeña ciudad de Zoar para escapar de la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra. Los ángeles les permiten refugiarse allí, a pesar de que inicialmente les habían instado a huir a las montañas. Génesis 19:17-22. La elección de Zoar como refugio muestra la compasión divina, permitiendo a Lot encontrar un lugar seguro mientras la destrucción se desata sobre las ciudades malvadas. La destrucción de Sodoma y Gomorra es un evento cataclísmico. Dios hace llover fuego y azufre desde el cielo, aniquilando no solo a las ciudades, sino también a toda la llanura y a sus habitantes. Génesis 19:24-25. Este acto de juicio divino es una respuesta a la profunda depravación y pecado que caracterizaban a estas urbes. La lluvia de fuego y azufre simboliza la purificación y el castigo,
eliminando la maldad de la tierra. El relato de la destrucción también enfatiza la urgencia y la seriedad de la advertencia divina. La rapidez con la que ocurre la devastación subraya que el juicio de Dios es inminente y no puede ser pospuesto. La narrativa destaca la necesidad de una respuesta rápida y obediente a las advertencias divinas, mostrando que la salvación depende tanto de la fe como de la acción inmediata. La elección de Lot de refugiarse en Zoar, una ciudad pequeña, también es simbólica. Zoar representa un lugar de gracia y misericordia, una pequeña porción de tierra preservada del juicio divino. La narrativa sugiere que, aunque el juicio de Dios es severo, siempre hay un lugar para la redención y la misericordia. La historia de la fuga a Zoar y la destrucción de Sodoma y Gomorra nos recuerda la dualidad de la justicia y la gracia divina. Mientras huían de Sodoma, los ángeles advirtieron a Lot y su familia que no miraran atrás. Génesis 19:17. Sin embargo, la esposa de Lot desobedeció esta instrucción y miró hacia atrás, transformándose en una estatua de sal. Génesis 19:26. Este trágico destino subraya la gravedad de desobedecer las instrucciones divinas y el precio del apego a una vida de pecado. La transformación de la esposa de Lot en una estatua de sal es rica en simbolismo. Mirar hacia atrás puede interpretarse como un signo de nostalgia y arrepentimiento por la vida dejada atrás en Sodoma. Este acto de desobediencia refleja una falta de fe y confianza en la guía divina, así como un deseo de aferrarse al pasado corrupto. La estatua de sal se convierte en un recordatorio permanente del juicio y la severidad de las consecuencias de desobedecer a Dios. Este evento también sirve como una advertencia para los futuros lectores de la Biblia. La historia de la esposa de Lot es mencionada en el Nuevo Testamento por Jesús en Lucas 17:32, donde advierte a sus seguidores sobre la importancia de no mirar atrás al buscar la salvación. La lección aquí es clara. La fe requiere un compromiso total y la disposición de abandonar completamente el pasado pecaminoso para seguir el camino de Dios. La narrativa de la esposa de Lot también resalta el tema de la obediencia. La instrucción de no mirar atrás no era solo una orden arbitraria, sino una prueba de fe y confianza en Dios. La desobediencia llevó a un castigo inmediato y severo, subrayando que las instrucciones divinas deben ser seguidas al pie de la letra para evitar la destrucción. Esta historia enfatiza la importancia de la fidelidad y la obediencia en nuestra relación con Dios. A la mañana siguiente de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham se levantó temprano y fue al lugar donde había estado hablando con el Señor. Desde allí miró hacia Sodoma y Gomorra y toda la llanura y vio que el humo subía de la tierra como el humo de una gran fundición. Génesis 19:27-28. Esta visión es un momento de profunda reflexión y conmoción para Abraham, quien había intercedido por las ciudades. La visión de Abraham confirma la total destrucción de Sodoma y Gomorra. El humo que se eleva desde las ruinas es un símbolo de la justicia divina cumplida y del juicio severo sobre la depravación humana. Para Abraham, este es un recordatorio visual de la seriedad del pecado y la certeza del castigo divino. La devastación vista desde lejos contrasta con la intercesión anterior de Abraham, destacando la justicia implacable de Dios cuando no se encuentran justos. Este evento también marca un momento de reconciliación entre la justicia y la misericordia divina. Aunque Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Lot y su familia fueron salvados gracias a la intercesión de Abraham y la misericordia de Dios. La visión de Abraham del juicio cumplido subraya la importancia de la intercesión y la esperanza de salvación incluso en medio del castigo. La narrativa sugiere que Dios escucha las oraciones de los justos y actúa con misericordia.
La reflexión de Abraham sobre la destrucción también puede verse como un momento de reafirmación de su fe. A pesar de la devastación, Abraham confía en la justicia y la bondad de Dios. Este episodio refuerza la idea de que la fe en Dios implica aceptar tanto su justicia como su misericordia. La visión de Abraham sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra nos recuerda que, aunque el juicio divino es inevitable, la fe y la intercesión pueden llevar a la salvación. El juicio divino sobre Sodoma y Gomorra es uno de los actos más contundentes de la justicia de Dios en la Biblia. La decisión de destruir estas ciudades fue tomada debido a la gravedad de sus pecados, que habían alcanzado un nivel intolerable para Dios. Génesis 18, 20, 21. La ejecución de este juicio, mediante una lluvia de fuego y azufre, subraya la seriedad con la que Dios trata la iniquidad y la corrupción moral. El acto de destrucción es descrito con detalles gráficos, destacando la magnitud del castigo. El fuego y el azufre que cayeron del cielo no solo destruyeron las ciudades, sino también toda la llanura y sus habitantes. Génesis 19, 24, 25. Esta imagen apocalíptica sirve como un poderoso recordatorio del poder de Dios y su capacidad para purgar la maldad de la tierra de manera total y definitiva. La destrucción total simboliza la purificación necesaria para restaurar la justicia. La narrativa del juicio divino también resalta la imparcialidad de Dios. A pesar de las súplicas de Abraham, no se encontraron 10 justos en las ciudades, lo que llevó a su inevitable destrucción. Este episodio enfatiza que la justicia divina no puede ser comprometida ni negociada. Aunque Dios es misericordioso, también es justo, y su juicio se ejecuta sin favoritismos. La historia muestra que la justicia divina es absoluta y que la maldad no puede escapar del juicio. El juicio divino sobre Sodoma y Gomorra sirve como una advertencia para las generaciones futuras. A lo largo de la Biblia, estos eventos son referenciados como ejemplos de las consecuencias de vivir en pecado. 2 Pedro 2:6. La historia subraya la importancia de vivir en rectitud y obediencia a Dios, recordando que aunque Dios es paciente y misericordioso, también es un juez justo que castiga la iniquidad. El juicio divino y su ejecución nos instan a reflexionar sobre nuestras acciones y a vivir de acuerdo con los principios divinos. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas se encontraron viviendo en una cueva en las montañas. Habiendo perdido a su madre y abandonado su hogar, las hijas de Lot se preocuparon por la continuidad de su familia y tomaron una decisión desesperada. Temiendo que no quedara ningún hombre para casarse con ellas, decidieron embriagar a su padre y acostarse con él para quedar embarazadas. Génesis 19, 30, 32. Este acto incestuoso de las hijas de Lot, aunque moralmente reprobable, refleja la desesperación y el aislamiento en el que se encontraban. Cada una de las hijas embriagó a Lot en noches consecutivas y quedó embarazada. Génesis 19, 33, 36. Los hijos nacidos de esta unión fueron Moab y Ben-Ami, quienes se convirtieron en los ancestros de los moabitas y amonitas, respectivamente. Estos pueblos posteriormente jugarían roles significativos y a menudo conflictivos en la historia de Israel. Las consecuencias de estos eventos subrayan las complejidades y las dificultades de la supervivencia después de la destrucción. Aunque Lot fue salvado de la destrucción de Sodoma, las decisiones tomadas por él y sus hijas llevaron a situaciones moralmente complicadas y a un legado problemático. La narrativa no excusa sus acciones, sino que muestra cómo las circunstancias extremas y la desesperación pueden llevar a decisiones moralmente cuestionables. Los descendientes de Lot, los moabitas y los amonitas, a menudo estuvieron en conflicto con los israelitas, lo que agrega otra capa de complejidad a la historia. Las tensiones entre estos pueblos reflejan cómo los eventos del pasado
pueden tener repercusiones a largo plazo en las relaciones entre naciones y comunidades. La historia de Lot y sus hijas no solo es un relato de supervivencia, sino también una advertencia sobre las consecuencias duraderas de nuestras acciones. Las consecuencias de estos eventos subrayan las complejidades y las dificultades de la supervivencia después de la destrucción. Aunque Lot fue salvado de la destrucción de Sodoma, las decisiones tomadas por él y sus hijas llevaron a situaciones moralmente complicadas y a un legado problemático. La narrativa no excusa sus acciones, sino que muestra cómo las circunstancias extremas y la desesperación pueden llevar a decisiones moralmente cuestionables. Los descendientes de Lot, los moabitas y los amonitas, a menudo estuvieron en conflicto con los israelitas, lo que agrega otra capa de complejidad a la historia. Las tensiones entre estos pueblos reflejan cómo los eventos del pasado pueden tener repercusiones a largo plazo en las relaciones entre naciones y comunidades. La historia de Lot y sus hijas no solo es un relato de supervivencia, sino también una advertencia sobre las consecuencias duraderas de nuestras acciones. Esta parte de la narrativa también ofrece una visión sobre la misericordia y la justicia divina. A pesar de las acciones moralmente reprobables de las hijas de Lot, Dios no las destruye ni las castiga directamente. En cambio, la narrativa se enfoca en las consecuencias naturales de sus decisiones, subrayando que, aunque Dios es justo, también entiende las circunstancias humanas y actúa con compasión. La historia de Lot y sus hijas nos recuerda la importancia de la guía divina y la necesidad de mantenerse fiel a los principios morales, incluso en tiempos de desesperación. La narrativa sugiere que, aunque las circunstancias pueden ser extremas, es crucial buscar soluciones que estén alineadas con los valores divinos. La lección aquí es que la desesperación nunca justifica la transgresión de los principios morales y que siempre debemos buscar la guía y la misericordia de Dios. Las transgresiones de Sodoma y Gomorra no se limitan a los actos de violencia sexual descritos en Génesis 19. La Biblia menciona otras iniquidades que contribuyeron a su destrucción. Ezequiel 16:49-50 señala que la soberbia, la glotonería, la ociosidad y la falta de ayuda al pobre y al necesitado fueron también grandes pecados de Sodoma. Estas transgresiones ocultas revelan una sociedad profundamente corrupta y egoísta. La soberbia es una de las principales transgresiones mencionadas. Los habitantes de Sodoma se creían autosuficientes y no sentían necesidad de Dios. Esta actitud de arrogancia y autosuficiencia les hizo despreciar las leyes divinas y vivir de acuerdo a sus propios deseos. La glotonería y la ociosidad también reflejan una vida de excesos y falta de propósito, donde el placer personal y la comodidad eran más importantes que la justicia y la compasión. La falta de compasión hacia los pobres y necesitados es otro pecado grave atribuido a Sodoma. A pesar de su abundancia, los habitantes de Sodoma no ayudaban a los menos afortunados, demostrando una total indiferencia hacia el sufrimiento de los demás. Esta falta de caridad y justicia social es condenada severamente en la Biblia, ya que va en contra de los mandamientos divinos de amar y cuidar al prójimo. Estas transgresiones ocultas subrayan la profundidad de la corrupción en Sodoma y Gomorra. La narrativa bíblica nos muestra que los pecados de estas ciudades iban más allá de la inmoralidad sexual y la violencia. Eran una combinación de arrogancia, excesos y falta de justicia social. Esta complejidad en sus pecados resalta la importancia de vivir una vida equilibrada y justa, no solo en términos de moralidad sexual, sino también en la forma en que tratamos a los demás y utilizamos nuestras bendiciones.
El pecado de la indolencia y la arrogancia en Sodoma y Gomorra es destacado en Ezequiel 16, 49, 50, donde se menciona que sus habitantes eran orgullosos, tenían abundancia de pan y vivían en plácida tranquilidad sin ayudar a los necesitados. Esta combinación de indolencia y arrogancia es particularmente condenada porque refleja una desconexión completa de los valores de justicia y compasión que Dios requiere de su pueblo. La arrogancia de los habitantes de Sodoma se manifiesta en su autosuficiencia y desprecio por las necesidades de los demás. Se consideraban superiores y no veían la necesidad de depender de Dios ni de mostrar compasión hacia sus semejantes. Esta actitud de orgullo y autosuficiencia es vista como una grave transgresión, ya que desafía directamente la humildad y la dependencia de Dios que se espera de los creyentes. La indolencia o falta de acción para ayudar a los necesitados es otro pecado serio. A pesar de su riqueza y comodidad, los habitantes de Sodoma no usaban sus recursos para ayudar a los pobres. Esta negligencia y egoísmo contrasta fuertemente con las enseñanzas bíblicas sobre la justicia social y el cuidado del prójimo. En Proverbios 21:13 se advierte que quien cierra sus oídos al clamor del pobre también clamará y no será oído. La combinación de arrogancia e indolencia en Sodoma y Gomorra resalta la importancia de la justicia social en la vida de fe. La narrativa bíblica sugiere que una vida de excesos y desprecio por los demás inevitablemente lleva al juicio divino. La historia de estas ciudades sirve como una advertencia para que las comunidades y los individuos vivan con humildad, compasión y justicia, utilizando sus bendiciones para el bienestar de todos. La relación entre pecado y riqueza en Sodoma y Gomorra es una temática central en la narrativa bíblica. Estas ciudades eran conocidas por su abundancia y prosperidad, lo que paradójicamente las llevó a una vida de pecado y decadencia. El contexto de riqueza material en el que vivían los habitantes de Sodoma y Gomorra contribuyó significativamente a su alejamiento de Dios y a su eventual destrucción. La prosperidad de Sodoma y Gomorra se convirtió en una trampa para sus habitantes. En lugar de utilizar sus recursos para el bien común y la ayuda a los necesitados, la abundancia llevó a una vida de excesos y complacencia. La glotonería, la ociosidad y la arrogancia mencionadas en Ezequiel 16, 49, 50 son ejemplos de cómo la riqueza puede corromper si no se maneja con justicia y responsabilidad. La narrativa bíblica advierte que la riqueza sin justicia social es una receta para la decadencia moral. La riqueza también contribuyó a la soberbia de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Se consideraban autosuficientes y no veían la necesidad de depender de Dios. Esta actitud de autosuficiencia es condenada en la Biblia, ya que el verdadero propósito de las bendiciones materiales es honrar a Dios y servir a los demás. En Deuteronomio 8, 17, 18 se advierte contra el orgullo de atribuirse el mérito de la prosperidad, recordando que es Dios quien da la capacidad para obtener riquezas. La narrativa de Sodoma y Gomorra muestra que la riqueza sin justicia y compasión lleva a la destrucción. La relación entre pecado y riqueza en estas ciudades sirve como una advertencia sobre los peligros de permitir que la prosperidad material eclipse los valores espirituales y éticos. La lección es clara. La verdadera prosperidad viene de vivir en armonía con los principios divinos, utilizando nuestras bendiciones para el bien de todos y no solo para el beneficio personal. La violencia sexual y la homosexualidad en Sodoma son mencionadas explícitamente en el relato bíblico como factores clave para su condena. En Génesis 19 se describe cómo los hombres de Sodoma intentaron abusar sexualmente de los visitantes, ángeles, que llegaron a la casa de Lot. Este acto de violencia e inhospitalidad
Es uno de los principales ejemplos de la depravación moral de la ciudad y una de las razones por las que Dios decide destruirla. La Biblia condena claramente la violencia sexual y el intento de los hombres de Sodoma de violar a los visitantes es un ejemplo extremo de esta transgresión. Este comportamiento no solo muestra una falta de respeto por la santidad del cuerpo humano, sino también una violación de las normas de hospitalidad y protección de los huéspedes. La violencia sexual es vista como una abominación a los ojos de Dios, y este acto en particular subraya la gravedad de la corrupción en Sodoma. La homosexualidad, como se menciona en el contexto de Sodoma, ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia. En la narrativa bíblica, la homosexualidad es presentada como uno de los pecados de Sodoma. Génesis 19, 5, 7. Sin embargo, es importante entender que la condena en el relato se centra más en la violencia sexual y la inhospitalidad que en la orientación sexual per se. La Biblia en otros pasajes, como en Levítico 18:22 y Romanos 1:26-27, menciona la homosexualidad en un contexto de comportamiento que se desvía de las normas divinas. El papel de la violencia sexual y la homosexualidad en la condena de Sodoma destaca la importancia de vivir de acuerdo con los principios de respeto, hospitalidad y santidad. La narrativa bíblica nos recuerda que el comportamiento sexual y las relaciones humanas deben estar alineadas con los mandatos divinos. La historia de Sodoma sirve como una advertencia sobre las consecuencias de ignorar estas normas y vivir en desenfreno y violencia. Las interpretaciones teológicas de la historia de Sodoma y Gomorra han variado a lo largo de los siglos, reflejando cambios en la comprensión religiosa y cultural. Desde la antigüedad hasta el presente, esta narrativa ha sido utilizada para enseñar lecciones sobre moralidad, justicia y la naturaleza del pecado. Cada interpretación ofrece una perspectiva diferente sobre las causas y las implicaciones de la destrucción de estas ciudades. En la tradición judía, Sodoma y Gomorra son vistas como ejemplos extremos de injusticia y falta de hospitalidad. Los textos rabínicos enfatizan la iniquidad social de las ciudades, incluyendo la crueldad hacia los pobres y la corrupción moral. Estas interpretaciones se centran en la idea de que la verdadera justicia requiere compasión y cuidado por los demás, y que la falta de estos valores conduce al juicio divino. En la tradición cristiana, la historia de Sodoma y Gomorra ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos enfoques se centran en la inmoralidad sexual, particularmente la homosexualidad, como la razón principal para la destrucción. Sin embargo, muchos teólogos modernos también destacan la importancia de la injusticia social y la falta de hospitalidad. En el Nuevo Testamento, Jesús menciona Sodoma y Gomorra en el contexto de advertencias sobre el juicio divino y la necesidad de arrepentimiento. Mateo 10:15. En la teología contemporánea, hay un enfoque creciente en comprender la historia de Sodoma y Gomorra en su totalidad, incluyendo todos los aspectos de su corrupción. Los estudiosos enfatizan la necesidad de abordar tanto la inmoralidad sexual como la injusticia social y la falta de hospitalidad. Esta perspectiva holística busca ofrecer una comprensión más completa del mensaje bíblico, subrayando que la condena de Sodoma y Gomorra fue multifacética y no limitada a un solo tipo de pecado. Estas interpretaciones teológicas a lo largo de la historia nos muestran cómo la narrativa de Sodoma y Gomorra sigue siendo relevante y ofrece lecciones valiosas para todas las generaciones. La historia nos insta a reflexionar sobre la justicia, la moralidad y la compasión, y a considerar cómo nuestras acciones individuales y colectivas pueden alinearse con los principios divinos.
Al entender la variedad de interpretaciones, podemos obtener una visión más rica y matizada de esta poderosa narrativa bíblica. El término sodomita ha evolucionado significativamente a lo largo de los siglos, y su uso ha estado marcado por cambios culturales y teológicos. Originalmente, el término se refería a los habitantes de Sodoma y estaba asociado principalmente con la narrativa de su destrucción debido a su iniquidad. Sin embargo, con el tiempo, sodomita comenzó a utilizarse para describir actos considerados perversos, especialmente en el contexto de la homosexualidad masculina. En los primeros textos cristianos y judíos, la historia de Sodoma se utilizaba para ilustrar las consecuencias de la inmoralidad sexual y la injusticia social. El término sodomita empezó a asociarse más estrechamente con actos sexuales considerados fuera de las normas establecidas. Esta asociación se reforzó en la Edad Media, cuando la homosexualidad fue cada vez más condenada por las autoridades religiosas, y sodomita se convirtió en un término peyorativo. En la era moderna, el término sodomita ha sido objeto de reevaluación y crítica. Los estudiosos y activistas han señalado que reducir la condena de Sodoma a la homosexualidad masculina simplifica y distorsiona la narrativa bíblica. Textos como Ezequiel 16:49-50 subrayan que los pecados de Sodoma incluían el orgullo, la glotonería y la falta de compasión hacia los pobres, sugiriendo que la iniquidad de Sodoma era multifacética. Hoy en día, hay un reconocimiento creciente de la necesidad de comprender el término sodomita en un contexto más amplio y preciso. La historia de Sodoma y Gomorra sirve como una advertencia sobre una variedad de comportamientos inmorales y no debe ser utilizada para estigmatizar a grupos específicos de personas. La evolución del término refleja cambios en la comprensión ética y teológica, y destaca la importancia de interpretar los textos sagrados con cuidado y sensibilidad. A lo largo de la historia, diversas ciudades han sido comparadas con Sodoma y Gomorra debido a su corrupción moral y su eventual destrucción. Estas analogías se utilizan para advertir sobre las consecuencias de la iniquidad y el alejamiento de los principios divinos. Un ejemplo notable es la comparación de Yungay, Perú, devastada por un terremoto en 1970, con las ciudades bíblicas, aunque esta comparación es puramente narrativa y debe abordarse con cautela y responsabilidad histórica. Yungay, destruida por un terremoto y una avalancha del Nevado Huascarán, fue vista por algunos como un juicio divino similar al de Sodoma y Gomorra. Estas comparaciones suelen surgir en contextos de tragedias naturales, donde la destrucción masiva y repentina recuerda a la narrativa bíblica. Sin embargo, es crucial entender que estas analogías son interpretaciones y no deben ser tomadas como juicios divinos literales. Otra ciudad frecuentemente comparada con Sodoma es Pompeya, destruida por la erupción del monte Vesubio en el 79 d.C. La prosperidad y decadencia moral de Pompeya, junto con su destrucción súbita, han llevado a comparaciones con las ciudades bíblicas. Sin embargo, como con Yungay, estas comparaciones sirven más para ilustrar la fragilidad de la civilización frente a la naturaleza y el juicio moral que para ofrecer una explicación teológica directa. Las analogías contemporáneas con Sodoma y Gomorra nos invitan a reflexionar sobre cómo interpretamos y entendemos las catástrofes. Aunque pueden ofrecer lecciones morales y éticas, es importante abordarlas con una perspectiva crítica y respetuosa. La historia de Sodoma y Gomorra es un recordatorio de las consecuencias de la iniquidad, pero también nos insta a buscar justicia, compasión y rectitud en nuestras propias comunidades. El legado cultural de Sodoma y Gomorra
ha perdurado a lo largo de los siglos, influyendo en la literatura, el arte, la música y la teología. Estas ciudades se han convertido en símbolos poderosos de decadencia moral y juicio divino, utilizados para advertir y enseñar sobre los peligros del pecado y la importancia de la justicia. La narrativa de su destrucción ha sido reinterpretada en numerosos contextos, cada uno aportando nuevas perspectivas y significados. En la literatura, Sodoma y Gomorra han aparecido en obras de escritores como Dante Alighieri, quien en la Divina Comedia coloca a los sodomitas en el infierno, simbolizando su condena eterna. Esta representación refleja la visión medieval de la homosexualidad y otros pecados como dignos de castigo severo. La historia también ha sido abordada por escritores modernos que buscan explorar temas de moralidad, justicia y redención. En el arte, la destrucción de Sodoma y Gomorra ha sido un tema recurrente. Pintores del Renacimiento como Pieter Bruegel el Viejo y artistas barrocos como John Martin han capturado la dramática escena de la lluvia de fuego y azufre. Estas obras visuales han ayudado a mantener viva la narrativa y a transmitir sus lecciones morales de una manera impactante y accesible para el público. La música también ha sido un medio para explorar el legado de Sodoma y Gomorra. Compositores han creado obras que reflejan la tragedia y la redención asociadas con estas ciudades. Por ejemplo, la ópera Les Pêcheurs de Perles de Georges Bizet incluye temas de amor, pecado y redención que resuenan con la narrativa de Sodoma y Gomorra. El legado cultural de Sodoma y Gomorra es vasto y multifacético. Estas ciudades bíblicas continúan sirviendo como símbolos potentes en diversas formas de expresión artística y literaria, recordándonos las complejidades de la moralidad humana y la justicia divina. La perdurabilidad de su historia subraya su relevancia continua y su capacidad para inspirar reflexión y debate sobre temas éticos y espirituales. La destrucción de Sodoma y Gomorra en la Biblia es rica en simbolismo y ha sido utilizada para transmitir varias lecciones espirituales y morales. La lluvia de fuego y azufre que consume las ciudades, Génesis 19:24, no solo representa el juicio divino, sino también la purificación de la tierra de su iniquidad. Este acto simbólico sirve como una advertencia de las consecuencias de vivir en pecado y alejarse de los mandatos divinos. El simbolismo de la destrucción también enfatiza la justicia de Dios. A lo largo de la Biblia, la narrativa de Sodoma y Gomorra es referenciada para ilustrar la severidad del juicio divino sobre la iniquidad. En el Nuevo Testamento, Jesús menciona a estas ciudades como ejemplos de lo que sucederá a aquellos que rechazan el Evangelio. Mateo 10:15. Este uso del simbolismo subraya la importancia de la obediencia y la rectitud en la vida de fe. Además, la historia de Sodoma y Gomorra simboliza la misericordia y la oportunidad de redención. A pesar de la destrucción, Lot y su familia son salvados, lo que muestra que Dios distingue entre los justos y los inicuos. Génesis 19:29. Este aspecto de la narrativa resalta que, incluso en medio del juicio, hay espacio para la gracia y la salvación para aquellos que se apartan del pecado y siguen a Dios. La esposa de Lot, convertida en estatua de sal por desobedecer y mirar atrás, Génesis 19:26, añade otro nivel de simbolismo. Este acto simboliza la consecuencia de la desobediencia y el peligro de aferrarse al pasado pecaminoso. La transformación en una estatua de sal sirve como una advertencia visual de que la fidelidad y la obediencia son esenciales para evitar la destrucción. El simbolismo de la destrucción de Sodoma y Gomorra en la Biblia es profundo y multifacético. A través de esta narrativa se transmiten lecciones sobre el juicio divino, la justicia, la misericordia y la necesidad de obediencia.
La historia sigue siendo una poderosa herramienta para enseñar y recordar a los creyentes sobre las consecuencias de la iniquidad y la importancia de vivir una vida recta. La narrativa de Sodoma y Gomorra ofrece numerosas lecciones morales y espirituales que son relevantes para los creyentes de todas las épocas. Una de las lecciones más evidentes es la importancia de la justicia y la compasión. Los pecados de Sodoma, según Ezequiel 16, 49-50, incluyen la falta de ayuda a los pobres y necesitados, lo que subraya que una sociedad justa debe preocuparse por los más vulnerables y actuar con compasión. Otra lección crucial es la gravedad del pecado y sus consecuencias. La destrucción de Sodoma y Gomorra muestra que la iniquidad no queda impune y que el juicio divino es una realidad para aquellos que viven en desobediencia a los mandamientos de Dios. Esta narrativa refuerza la necesidad de arrepentimiento y rectitud, recordando a los creyentes que deben vivir de acuerdo con los principios divinos para evitar el juicio. El relato también enseña sobre la importancia de la intercesión y la misericordia. La intercesión de Abraham por los justos en Sodoma, Génesis 18, 23, 32, destaca que la oración y la súplica pueden tener un impacto significativo. Aunque no se encontraron suficientes justos para salvar la ciudad, la intervención de Abraham resultó en la salvación de Lot y su familia, mostrando que Dios escucha y responde a las oraciones de los justos. Finalmente, la historia de la esposa de Lot sirve como una advertencia sobre la necesidad de obediencia y la disposición a abandonar el pasado. Mirar hacia atrás y aferrarse a una vida de pecado puede resultar en la pérdida de la salvación. La transformación en una estatua de sal simboliza las consecuencias de la desobediencia y la importancia de seguir adelante en el camino de la fe sin vacilaciones. Las lecciones morales y espirituales del relato de Sodoma y Gomorra son profundas y variadas. Desde la justicia y la compasión hasta la intercesión y la obediencia, estas enseñanzas ofrecen una guía valiosa para vivir una vida alineada con los principios divinos. La narrativa sigue siendo una fuente de reflexión y aprendizaje para los creyentes, recordándoles las verdades fundamentales de la fe. La historia de Sodoma y Gomorra proporciona una profunda reflexión sobre la justicia y la misericordia divina. A través de la narrativa, se muestra que Dios es justo y que la iniquidad debe ser castigada. Sin embargo, también se revela la misericordia de Dios hacia aquellos que son justos, como Lot y su familia. Este equilibrio entre justicia y misericordia es un tema central en la Biblia y ofrece importantes lecciones espirituales. La justicia divina se manifiesta claramente en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades, conocidas por su extrema depravación, enfrentaron el juicio de Dios debido a sus pecados. Génesis 19, 24, 25. La narrativa enfatiza que la justicia de Dios es implacable cuando se trata de la iniquidad, subrayando la importancia de vivir una vida recta. La severidad del castigo muestra que la maldad y la corrupción no pueden ser toleradas. Por otro lado, la misericordia divina se evidencia en la salvación de Lot y su familia. A pesar de vivir en medio de la corrupción, Lot es descrito como un hombre justo, 2 Pedro 2, 7, 8, y Dios decide salvarlo. Este acto de misericordia demuestra que Dios reconoce y recompensa la justicia incluso en medio del pecado generalizado. La intervención de los ángeles para proteger y guiar a Lot y su familia subraya la compasión divina. La intercesión de Abraham también refleja la misericordia de Dios. Abraham suplica por la ciudad, preguntando si Dios la destruiría si se encontraran justos en ella. Génesis 18, 23, 32. Aunque no se encontraron suficientes justos para salvar la ciudad, la disposición de Dios a escuchar y considerar la súplica de Abraham
muestra su naturaleza misericordiosa. Este diálogo destaca que Dios está dispuesto a mostrar misericordia y que la oración intercesora puede tener un impacto significativo. Las reflexiones sobre la justicia y la misericordia divina en la narrativa de Sodoma y Gomorra ofrecen una comprensión equilibrada del carácter de Dios. Nos recuerdan que aunque Dios es justo y castiga el pecado, también es misericordioso y busca salvar a los justos. Esta dualidad es fundamental para entender la naturaleza divina y nos insta a vivir de acuerdo con sus principios de justicia y misericordia.